Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 71. Ealing Natasha. Tiempo actual. Aaron permaneció de pie junto al cuerpo inconsciente de Nebula, con la mirada fría e indescifrable. Los vívidos recuerdos que acababa de presenciar lo llenaron de una mezcla de ira y urgencia. Usó su hielo para encerrar a Nebula en una prisión de hielo. Su respiración se ralentizó a medida que el frío se filtraba en su cuerpo, obligándola a entrar en un estado de animación suspendida. Luego me encargaré de ti, murmuró con frialdad. Su mente estaba ocupada con un solo pensamiento: Natasha. Aaron se teletransportó al borde del acantilado donde Natasha había caído. El viento gélido lo atravesó, pero apenas lo notó mientras sus ojos escudriñaban el paisaje desolado. Manchas de sangre en la nieve narraban la historia de su lucha final. Apretó los puños, con el pecho oprimido por el miedo. Sus escaneos anteriores no habían mostrado señales de vida, pero algo lo carcomía, una leve esperanza de haber pasado algo por alto. De pie al borde del lago helado, contempló sus profundidades. El agua era oscura, el hielo agrietado y desigual. Respiraba entrecortadamente mientras se arrodillaba, presionando una mano contra la superficie helada. Vertió su poder de hielo en el lago, deseando que se extendiera y descifrara cada grieta y profundidad. Zarcillos de escarcha se extendían hacia afuera, buscando, sintiendo, tanteando cualquier indicio de su presencia. El lago era inmenso y el silencio ensordecedor. Aaron apretó los dientes, intensificando su poder. La tensión empezó a pasar factura. Sus venas brillaban débilmente. Usar su hielo para encontrar algo en la superficie era fácil, pero allá abajo, en las vastas y oscuras aguas que se extendían quién sabe qué tan lejos y a qué profundidad, era difícil, incluso con su hidroquinesis. Pero por mucho que llegara, no era suficiente. La extensión submarina era demasiado grande, demasiado oscura. «¡Maldita sea!», gritó, golpeando el hielo con el puño. Se abrieron grietas, pero el lago permaneció en silencio, indiferente a su desesperación. Usó su telepatía, pero no sirvió de nada. Aaron cerró los ojos, respirando con dificultad. «Ya no puedes contenerte», se dijo. La fuerza Fénix se agitó en su interior, una tormenta de poder y potencial volátil que había evitado aprovechar desde la última vez que casi lo llevó a las puertas de la muerte. El recuerdo de ese dolor abrasador, de casi quemarle el cerebro, le hacía temblar las manos. Pero la idea de perder a Natasha, de sus últimos momentos vividos en agonía y desesperación, lo alejó del miedo. «No seas cobarde. Hagámoslo», se dijo a sí mismo con una sonrisa poderosa. Respiró profundamente y se dejó llevar. Llamas doradas estallaron a su alrededor, lamiendo el aire gélido. La fuerza Fénix corría por sus venas. Esta vez era estable, como cuando luchó contra Afo. Genial. Concentró toda su atención en un solo propósito: encontrarla. Las llamas doradas se hundieron bajo el hielo, iluminando las profundidades del lago como la luz del sol penetrando la oscuridad. La mente de Aaron se expandió, explorando cada grieta, cada rincón sombrío de la extensión submarina. Sintió el frío, el vacío, y luego, un leve destello. Un atisbo de vida. Frágil, tenue, pero innegablemente presente. «Te pillé». Usando telequinesis, levantó el cuerpo inconsciente de Natasha del fondo del lago y la trajo de vuelta a la superficie. Su cuerpo estaba gravemente herido y congelado. Gracias a su modificación genética mejorada y al SSS de la habitación roja, logró sobrevivir, pero por poco. Aaron abrazó a Natasha, acunándola contra su cuerpo mientras se elevaba en el aire. Usó las llamas del Fénix para envolverla en un suave resplandor dorado, derritiendo la escarcha que había congelado su piel y devolviéndole el calor perdido. Transfirió su factor curativo a su cuerpo. Al principio, su cuerpo se estremeció, y el frío gélido la aflojó poco a poco. El ritmo constante de su pulso regresó gradualmente, cada latido más fuerte que el anterior. Su respiración se volvió más rítmica, superficial al principio, luego profunda y constante. A medida que la curación curaba sus heridas, el brazo amputado que una vez había perdido comenzó a crecer de nuevo, los tejidos se unieron con una velocidad sobrenatural, la formación de huesos, sangre, carne y piel era como en aquella película de El hombre sin sombra cuando el tipo desaparecía. No era una visión nada agradable.
Sus heridas se cerraron, y la profunda fatiga que una vez la había abatido se disipó lentamente. Jajaja, Aaron rió entre dientes y suspiró aliviado. Apenas había logrado salvarla del borde de la muerte. Natasha se movió levemente, sus dedos temblaron antes de abrir los ojos de golpe. La desorientación inicial dio paso al reconocimiento cuando su mirada se fijó en él, y por un instante fugaz, Aaron creyó ver algo parecido al alivio en sus ojos. Oye, sonrió con dulzura, con la voz llena de emoción. Eres una chica muy imprudente. Te dije que tuvieras cuidado, ¿no? Aaron. Su voz era débil pero firme, como si la hubieran sacado de un sueño profundo. El dolor y el frío habían desaparecido. Miró su brazo amputado y se sorprendió al verlo de vuelta. Se tocó el hombro donde se lo habían cortado. Aún sentía algo de dolor, pero todo estaba en su mente. Sí, lo hiciste. No pudo evitar reírse entre dientes, recordando las veces que él la salvó. ¿Me curaste? Sí. Respondió Aaron con una sonrisa mientras le tocaba la barriga. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él le tocó la barriga. Miró su mano y luego su rostro. Natasha contuvo la respiración al sentir la calidez que emanaba del tacto de Aaron. Lo miró a los ojos, con una mezcla de incredulidad y esperanza ensombreciendo su expresión. Por un instante, guardó silencio, separando los labios como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. Puso su mano sobre la de él, temblando. ¿Qué hiciste? Preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro, mezclada con curiosidad y vulnerabilidad. Aaron sonrió suavemente. Te devolví lo que te arrebataron, Natasha. No me pareció justo que te robaran algo tan preciado. Su corazón se aceleró al comprender lo que quería decir. Afloraron los recuerdos de su tiempo en la habitación roja. Fríos procedimientos clínicos destinados a despojarla de su humanidad, de sus decisiones, de su futuro como madre. Se había resignado a esa pérdida hacía mucho tiempo, enterrando el dolor en lo más profundo de su ser. Pero ahora sentía como si esa herida se hubiera cerrado. ¿Lo devolviste? Su voz tembló, con lágrimas en los ojos. Apretó su mano con fuerza, casi temiendo que este momento no fuera real. ¿Cómo? ¿Por qué? No estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Tengo poderes, ¿recuerdas? Le mintió. No podía decirle la verdad sobre su vida pasada. Cierto, la respiración de Natasha se volvió inestable, las emociones la abrumaban. Aaron notó que se había quedado sin palabras, así que la atrajo hacia sí, abrazándola con ternura, como para asegurarle que era real. Ella simplemente permaneció tumbada en su regazo, contemplando el cielo despejado y brillante, la nieve interminable y el calor que la inundaba. ¿Es un sueño? Pensó. No. Era real. Ella lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Gracias, susurró, abrazándolo. El calor de su cuerpo, sus latidos, su aroma, todo la hacía sentir segura, a salvo. Una sensación que había olvidado hacía tiempo. Por todo, bueno, ¿qué puedo decir? No podía dejar que rompieras tu promesa de nuestra cita. Aaron sonrió con picardía y rió entre dientes. Natasha levantó la cabeza y lo miró a los ojos. No pudo evitar sonreír mientras él le secaba las lágrimas. Su tacto era suave, su mirada cálida y llena de vida. Nunca lo había visto así, y le dio un vuelco el corazón. No podía dejar de pensar en el hombre que tenía delante, ese joven que le había dado tanto sin pedirle nada a cambio. Solo recuerdo una promesa de almuerzo, no una cita, dijo suavemente, el tono juguetón de su voz hizo que su sonrisa se ensanchara. Bueno, ¿quién dice que no podemos tener una cita después de comer? Le guiñó un ojo. Siempre y cuando no estés demasiado ocupada jugando a ser superespías o ahogándote en agua helada en el Polo Norte. Ah, espera, ya lo hiciste. Natasha rió. Sentía las mejillas calientes y el corazón le latía más rápido de lo habitual. No sabía por qué, pero le gustaba esa sensación. Era nueva y emocionante, y quería más. Pero aún quedaba mucho por hacer con el extraterrestre que había encontrado. ¿Qué pasa con esa chica extraterrestre? Preguntó. Ella, bueno, ¿quieres las buenas o las malas noticias? Preguntó con seriedad. Chapter 72. A Glimpse of Thanos. El punto de vista en primera persona de Aaron. Natasha se tensó. Lo bueno. La buena noticia es que la chica alienígena se llama Nebula y es hija de Thanos. Thanos es un titán loco que quiere destruir la Tierra y ofrecer las almas a Lady Muerte. ¿Por qué son buenas noticias? Bueno, porque tuvimos tiempo de prepararnos para la amenaza, suspiré y continué. La mala noticia es que Thanos va tras las gemas del infinito. Ahora, si consigue las 6 gemas, se volverá prácticamente imparable. Puede desmantelar el universo entero en átomos y recrearlo en su visión con un chasquido de dedos. Natasha se incorporó con expresión desconcertada. Debes estar bromeando. Pensó. No. No es broma. Perdón por leerte la mente. Me disculpé. Está bien, y apretó las cejas con preocupación y miró hacia abajo. Tenemos que informar a Fury. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó, poniéndose de pie.
Thanos está construyendo el guantelete del infinito para contener el poder de las gemas, eso es todo lo que sé de sus recuerdos y, bueno, tiene un ejército enorme, así que no va a ser nada agradable, respondí mientras estiraba el cuello hacia un lado. Así que, más o menos un par de meses o un año. Maldita sea, eso es una locura, murmuró y hizo una pausa. Agarré a Natasha y me teletransporté a Nebula. Después de atraparla, me teletransporté a la entrada de la base del escudo. Los agentes de afuera reaccionaron casi al instante, apuntándome con sus armas, pero luego se dieron cuenta de que era Natasha y bajaron las armas. Natasha levantó la mano mientras se paraba frente a ellos. ¿Furia? Sí, señora, respondieron los agentes y se hicieron a un lado para dejarla entrar. Entramos en la base. Nebula seguía encerrada en su prisión de hielo, flotando detrás de mí como un trofeo retorcido. Frente a mí estaba Natasha, caminando por los pasillos. No pude evitar sonreír con sorna. Ya estaba de vuelta en la acción, incluso después de casi morir. Así es la Viuda Negra. El lugar estaba lleno de agentes y trabajadores. Algunos corrían con archivos y otros con cajas de suministros. Todos estaban ocupados y concentrados en su trabajo. Había torretas y cámaras por todas partes. Todo el lugar estaba fuertemente asegurado. Los agentes de S.H.I.E.L.D. nos miraban fijamente al pasar. Algunos susurraban. No se les puede culpar, no todos los días se ve un extraterrestre azul congelado. Llegamos a la oficina de Fury. Natasha ni siquiera llamó. Simplemente irrumpió como si fuera la dueña del lugar. Fury levantó la vista de su escritorio, entrecerrando un ojo al observar la escena. Gracias a Dios, está bien, pensó. ¿Trajo a Aaron y a un extraterrestre? Romanov, dijo con voz tranquila pero cortante. ¿Podrías explicarme? Te desconectaste y ningún agente responde. ¿Qué pasó ahí fuera? Natasha caminó hacia Fury y se sentó frente a él, mientras yo colocaba a Nebula sobre la mesa. Todos están muertos. Si no fuera por Aaron, yo también estaría muerta, le informó. Fury volvió su atención hacia mí y preguntó, ¿muerto? ¿Cómo? Ella señaló la nebulosa congelada sobre la mesa. Estábamos esperando la llegada de la Fuerza Décimo, pero nos adelantó y fuimos demasiado débiles ante sus implantes cibernéticos y su tecnología. Envíen un equipo a recuperar los cuerpos. Natasha suspiró, presionándose la frente con los dedos, recordando a todas las personas que había perdido. ¿Quién es ella? Preguntó Fury mientras se levantaba para observar a Nebula más de cerca. ¿Y por qué te atacó? Es Nebula, la hija de Thanos, respondí. La enviaron aquí para obtener datos sobre los héroes y la tecnología de la Tierra y enviárselos a Thanos. Y bueno, fracasó. Fury se recostó en su silla, entrecerrando su único ojo. ¿Dices que esta señaló a la congelada Nebula es hija de Thanos y que está aquí para explorar la Tierra en busca de una invasión? Asentí con tristeza. Esa es la esencia. Pero en vez de explicarlo todo, mejor les muestro dos cosas. Natasha ladeó la cabeza, con una mirada penetrante. ¿Qué quieres decir con mostrar? Me acerqué y apoyé la mano en la mesa. Usaré la telepatía para conectar sus mentes con sus recuerdos. Lo verán todo de primera mano. La conquista de Thanos, su ejército y sus planes. Pero les advierto que no será fácil de ver. Natasha apretó los labios. Fury me observó un momento antes de asentir brevemente. Hazlo. Extendí mi poder telepático, conectando sus mentes con la mía y conectando a los tres con la consciencia congelada de Nebula. Los fragmentos de sus recuerdos se arremolinaban en mi cabeza como fragmentos de vidrio roto, cada uno afilado y dentado. Los recompuse con cuidado, guiando a Natasha y Fury hacia el corazón de sus experiencias. La oficina que nos rodeaba se disolvió, reemplazada por el negro vacío del espacio. Fury y Natasha estaban a mi lado, observadores invisibles en la mente fracturada de Nebula. Una joven Nebula apareció ante nosotros. Una niña en un planeta lejano y árido. Su piel azul brillaba bajo el intenso sol alienígena mientras entrenaba con otros niños bajo la atenta mirada de Thanos. Él se cernía sobre ellos, una figura amenazante de poder y crueldad, con una voz fría al ladrar órdenes. Solo los fuertes sobreviven, dijo, con un tono desprovisto de piedad. La escena cambió a un brutal combate de entrenamiento. Una joven Gamora, hermana de Nebula, la venció en combate. Nebula cayó, herida y desesperada, ante el acercamiento de Thanos. «Me has decepcionado otra vez», dijo Thanos con voz desgarradora. Les hizo un gesto a sus científicos, quienes se llevaron a rastros al niño que gritaba. El recuerdo cambió, mostrando a Nebula sometiéndose a horribles modificaciones cibernéticas. Pieza a pieza, su cuerpo orgánico fue reemplazado por maquinaria, cada cirugía más brutal que la anterior. Cada vez que perdía, Thanos reemplazaba una parte de ella con una máquina. Natasha se estremeció al verlo, apretando la mandíbula. La expresión de Fury se ensombreció, con la mirada fija en la escena. La versión adulta de Nebula emergió, una guerrera endurecida por años de tormento. Su odio por Gamora y Thanos ardía con fuerza, pero también lo hacía el miedo a su padre. La escena cambió.
Un planeta ardía bajo nuestros pies, su superficie consumida por el fuego y el caos. El cielo se llenó de humo, y los gritos de sus habitantes resonaban débilmente en la distancia. La enorme nave de Thanos se cernía sobre nosotros, cubriendo la mayor parte del cielo. Nebula se encontraba en el campo de batalla, rodeada por las fuerzas de Thanos. Su ejército era una pesadilla. Los soldados Chitauri invadían el suelo, sus grotescas figuras corrían y mataban a todo a su paso. Leviatanes, enormes naves de guerra serpenteantes, surcaban los cielos, lanzando misiles y plasma sobre la población que huía. Al frente estaban los generales de Thanos y la Orden Negra. Corvus Glaive, Proxima Midnight, Ebon y Maui y Cuyo Obsidian comandaban el asalto. Los héroes de ese planeta caían como moscas, incapaces de resistir al ejército demente. En medio del caos, Thanos descendió a la superficie, con su imponente cuerpo inflexible mientras atravesaba la destrucción con su espada gigante. El suelo temblaba bajo sus pies. Los supervivientes que se atrevieron a luchar fueron aniquilados sin esfuerzo, mientras que otros fueron arrastrados ante él encadenados. Ebon Maul lo llamó honor y piedad. Pero no era más que un placer sádico. Era una escena de puro horror. Thanos alzó su espada y la descargó sobre el prisionero indefenso, partiéndolo en dos. La sangre se derramó por el suelo, tiñendo la tierra de rojo. Entonces los mató a todos, uno por uno. Los Chitauri, la Orden Negra y todos los demás habitantes del planeta se regocijaron con la sangre y la masacre. Thanos se arrodilló ante una pila de cuerpos y cerró los ojos. Mi señora, un pequeño regalo de un mundo insignificante. Que su sacrificio te agrade. Serán tus esclavos en la muerte. Entonces la escena cambió. Nebula se encontraba a bordo de la cubierta de mando de su nave insignia, observando cómo un holograma proyectaba su vasto ejército. Los Chitauri eran solo una pieza del rompecabezas. Los Outriders, criaturas aterradoras criadas exclusivamente para la guerra, avanzaban en oleadas implacables, con las garras rebosantes de sangre. Flotas enteras de naves de guerra, cada una repleta de armamento capaz de diezmar planetas, estaban estacionadas por toda la galaxia. Las fuerzas de Thanos eran un monstruo de destrucción que ya había arrasado innumerables mundos. El miedo de Nebula se agudizó cuando Thanos la miró. Tierra, dijo, señalando un holograma brillante del planeta. Resistirán, pero caerán. Y cuando lo hagan, ofreceré sus almas a mi señora. Se recostó en su trono y miró a Nebula, quien acababa de recibir otra mejora. Tu nueva mejora te dará una ventaja. Vete. Reúne información sobre sus héroes y su tecnología y no me vuelvas a fallar. Gamora, ¿cómo va la búsqueda de las gemas del infinito? Su voz resonó por toda la cubierta de mando. Knowhere. Coleccionista. Necesitaré al equipo Alpha, dijo Gamora. Tómenlas, ordenó Thanos mientras se levantaba y caminaba hacia Gamora. Luego le puso una mano en el hombro. Hija, una vez que consiga las piedras, por fin podré hacer lo que debo hacer. Ofrecer todas las almas a mi ama. Deben tener éxito. Hizo una pausa y miró a Nebula. Todos deben tener éxito. La escena cambió nuevamente. Nebula llegó a la Tierra con una misión clara. Usó dos señuelos para atraer la atención de los héroes. Primero, un ejército de robots en el Sahara, donde atacarían a los héroes o a cualquiera que llegara primero. Si algunos civiles mueren, los héroes aparecerán y esos robots analizarán su estilo de combate, tecnología y poder, y los enviarán de vuelta a Thanos. El segundo señuelo estaba en el Polo Norte, donde Natasha y los demás esperaban la llegada de la Fuerza Décimo. La Fuerza Décimo llegó y bueno, ya saben lo que pasó. Con ella capturada, pudo enviarle esos datos a Thanos. En resumen, Thanos tiene toda la información sobre los Vengadores que fueron al Sahara, pero gracias a mi rápida reacción, no debería tener mucha información sobre los mutantes ni sobre mí, ya que capturé a Nebula y no había nada en sus recuerdos que indicara que ella transfirió la información. Pero digamos que Thanos vio todo a través de sus implantes durante nuestra pelea, bueno, ese idiota morado solo sabrá que puedo usar el poder del hielo. Los recuerdos se desvanecieron y estábamos nuevamente en la oficina de Fury. Las manos de Natasha se aferraron a los reposabrazos de la silla, con los nudillos blancos. Fury se inclinó hacia adelante con expresión sombría. Ninguno de los dos habló al principio. El peso de lo que acababan de presenciar los asfixiaba como una nube sofocante. Ese ejército, dijo finalmente Natasha en voz baja. Es demasiado. Aunque tuviéramos a todos los héroes, a todos los recursos, no sería suficiente. Fury exhaló lentamente, con la mirada fija en mí. ¿Y esas piedras? Si las consigue todas, no lo hará, dije con firmeza, mi voz cortando la tensión. Hay 2 gemas del infinito, aquí mismo en la Tierra. Chapter 73. The Space Stone. Le conté a Fury sobre el Tesseracto, que contiene la gema del espacio y la gema del tiempo en Camartag. Bueno, no había ningún Doctor Strange, así que es seguro asumir que la ancestral lo tiene y sería imposible conseguirlo. Cuando se lo conté a Fury, él dijo, ¿cómo demonios sabe ese tipo que tengo el Tesseracto? Nos está espiando. Y sus pensamientos estaban claros.
Si alguien se pregunta sobre la gema de la realidad o ese lodo, bueno, no puedo revelarles todo así como así, ¿verdad? Si me enfrentara a Thanos, necesitaría algún tipo de protección, y qué mejor que el poder de controlar la propia realidad, ¿no? Pero lo malo es que no tengo ni idea de cuándo ocurrirá la convergencia. Además, me pregunto si mi poder de absorción funciona con las gemas del infinito. Sería una locura si de alguna manera lograra absorber incluso una pizca de ese poder. Volviendo al presente, no importa lo que Fury o cualquier otra persona piense, la visión del ejército de Thanos es suficiente para que él deje de lado sus preguntas y se concentre en el asunto serio. ¿Qué pasa con ella? Fury señaló a Nebula, congelada. Ella mató gente y tiene que pagar por ello. Ya le puse un bloqueo mental. No podrá hacer nada. Enciérrenla en una celda o algo por el momento. Y si piensan usarla como moneda de cambio, olvídalo. Thanos la mataría y seguiría adelante sin más, expliqué mientras me levantaba y me estiraba. Fury asintió, entendiendo, y presionó con el dedo un dispositivo en su oído. Enciérrenla en una celda. 4 agentes entraron en su oficina con un gran contenedor metálico y metieron a Nebula dentro. Luego sacaron el contenedor de la habitación. Después, Fury nos condujo al laboratorio subterráneo donde los científicos e investigadores realizaban experimentos con el Tesseracto. Era un laboratorio enorme, lleno de máquinas, robots y todo tipo de material científico. Había múltiples estaciones de trabajo y computadoras alineadas en las paredes. Un extremo de la sala estaba dedicado a la contención. Una serie de cámaras cilíndricas transparentes, cada una con un objeto de origen desconocido. En una de las cámaras se encontraba el Tesseracto, un cubo azul brillante que latía con energía. Fury ordenó a los trabajadores que salieran de la habitación un momento y luego sacó un control remoto de su bolsillo y presionó el botón. Una de las cámaras cilíndricas se iluminó con una luz azul brillante, bañando la habitación con un cálido resplandor. Allí estaba el Tesseracto, rodeado por una especie de campo de contención. El cristal que rodeaba el cilindro se abrió y el cubo fue impulsado hacia adelante por brazos mecánicos, fuera del campo. No sé por qué sabes del Tesseracto, pero después de tus acciones, no dudo de que eres un buen hombre, Aaron. Así que confío en ti, dijo Fury mirándome. No hay elección. El ejército de Thanos es demasiado grande y nuestras opciones son limitadas. Aaron parece buena persona. Considerando este poder, ya podría haber conquistado el mundo si hubiera querido, pero decidió no hacerlo. En fin, debería llamar a Carol, por si acaso. No sé si intenta pensar esas cosas a propósito o no, menos mal que no piensa en apuñalarme por la espalda después. Además, si Carol llega a la Tierra y Thanos no tiene las gemas para entonces, es una situación que se puede ganar. Caminé hacia el Tesseracto, observándolo con atención. Su superficie era lisa y sin rasgos distintivos, pero su energía irradiaba hacia afuera, llenando la cámara con un poder casi palpable. Era hermoso y aterrador a la vez. Verlo en las películas era una cosa, pero ver y experimentar su poder en persona era algo completamente distinto. Fury me observó mientras alcanzaba el cubo. Me aseguré de cubrirme el cuerpo con la fuerza Fénix. Yo no haría eso si fuera tú. Hasta ahora, cualquiera que lo tocara con las manos desnudas se convertía en polvo. Sí, lo sé. Diablos. Desterró a Cráneo Rojo a dormir. No soy como nadie, agarré el cubo. En el momento en que mis dedos se cerraron sobre el Tesseracto, una oleada de energía pura me recorrió, quemando y electrizando cada nervio. No fue doloroso, ni mucho menos. La fuerza Fénix me envolvió como un capullo protector, su aura ardiente se fundió con el radiante brillo azul del cubo. Dentro de mi mente, podía sentirlo. Un poder ilimitado, antiguo y puro, un fragmento del universo mismo. El Tesseracto pulsaba con un ritmo similar al latido de un corazón, su energía fluía por mi cuerpo como luz fundida. Podía ver destellos del espacio, estrellas lejanas y galaxias que giraban en una danza cósmica sin fin. La voz de Fury rompió la neblina. ¿Qué demonios haces, Aaron? Stacy se detuvo a media frase, observando cómo el brillo del Tesseracto se atenuaba ligeramente y su energía se estabilizaba a mi alrededor. Natasha dio un paso cauteloso. Aaron, ¿estás bien? Me volví hacia ella y sonreí. Mejor que nunca. El Tesseracto no se resistió a mi toque. En cambio, pareció reconocerme, o quizás reconoció la fuerza Fénix. Era casi acogedor. Un pensamiento cruzó mi mente. ¿Podría absorber parte alta energía? ¿Sería siquiera posible? Cerré los ojos, concentrándome en la energía del cubo. La fuerza Fénix se agitaba en mi interior, ansiosa y curiosa, como si compartiera mi deseo de desafiar los límites. Lenta y cuidadosamente, extendí mi poder de absorción, rozando la inmensa energía del Tesseracto. Por un instante, no pasó nada. Entonces, como una compuerta al abrirse, una diminuta porción de la energía del cubo fluyó hacia mí. Fue abrumador. 1000 soles explotando a la vez. Mi cuerpo se tensó, cada músculo se tensó mientras luchaba por mantener el control.
La fuerza Fénix rugió, su ardiente presencia se hizo más fuerte, fusionándose con la energía del Tesseracto en una deslumbrante exhibición de poder. Aaron. La voz de Natasha era aguda y preocupada. Fury tenía el arma en la mano, pero no me apuntaba, todavía. Estoy bien, dije apretando los dientes. Solo, dame un segundo. La energía se estabilizó, depositándose en un pequeño depósito dentro de mí. No era mucho, solo una fracción del poder del Tesseracto, pero era suficiente para sentir su potencial. El espacio mismo parecía curvarse a mi alrededor, como si me hubiera convertido en un conducto viviente para la energía del cubo. Pero esto no es suficiente. Quiero más. Aplasté el cubo entre mis manos. En el momento en que hice eso, hubo una mini explosión de energía, y luego, entre los pequeños fragmentos en mi palma, estaba la piedra espacial. La tomé con la mano izquierda y la acerqué a mis ojos. La piedra azul era hermosa y a la vez poderosa, latiendo con una energía extraña que resonaba en mi interior. El poder del espacio mismo, una gema tan diminuta tenía muchísimo poder. Me pregunté cuán poderosa sería si se combinara con las demás piedras del infinito. Fury y Natasha observaron atónitos. ¿Eso es? Preguntó Natasha. La gema del espacio. Esta diminuta gema tiene el poder del espacio mismo, expliqué. Imagínense aparecer en múltiples lugares simultáneamente, fragmentando su presencia espacial o deformando, estirando, comprimiendo o reorganizando la estructura del espacio. Rayos. Una sola explosión de energía puede atravesar dimensiones o destruir la materia deformando el espacio alrededor del objetivo. Y luego están los agujeros de gusano, Aaron, dijo Fury. Parecía estar en guardia. ¿Cómo es que tienes tanta información sobre esa piedra y qué planeas hacer con ella ahora que la tienes? Cómo sé de su poder no es tan importante. Lo importante es que ahora puedo joder a Thanos y a su ejército. Solo tengo que prepararme un poco más. Y después de matar a Thanos, me tomaré unas largas vacaciones, respondí mientras agarraba la piedra en la palma de mi mano. Maldición. Es tan abrumador. Si no fuera por la fuerza Fénix protegiendo mi mente y mi cuerpo, las cosas podrían haber ido peor. Es como si la piedra tuviera voluntad propia, pero ante la superioridad del Fénix, no puede hacer nada. ¡Boom! Una explosión masiva sacudió el lugar. Unas horas antes los vientos cálidos del Sahara soplaban con fuerza, arrastrando arena que picaba contra la piel y la armadura. Los Vengadores se encontraban al borde del vasto cráter vítreo formado por el impacto. De los restos de la nave alienígena, una masa irregular de metal retorcido que brillaba de forma antinatural bajo la luz del sol, emanaba humo. Steve Rogers observó la escena con el escudo a la espalda. Esta no se parece a ninguna nave que hayamos visto antes. Es alienígena, sin duda. Tony Stark, con su traje de Iron Man, flotaba sobre la superficie, observando los restos. Jarvis, dime que tenemos algo inusual aquí. En efecto, señor, respondió la voz tranquila de Jarvis. La composición material de esta nave contiene elementos desconocidos en la tabla periódica de la Tierra. Los escaneos indican un uso intensivo de tecnología cuántica. Bruce Banner se arrodilló junto a un fragmento de la nave. Su curiosidad científica superó su cautela. ¿Tecnología cuántica? Esto no solo es avanzado, sino que va mucho más allá de todo lo que hemos visto antes. Clint tenía el arco listo, con una flecha en la mano. No nos pongamos demasiado cómodos, amigos. Los lugares de accidentes suelen estar llenos de trampas, y no me apetece que me frían hoy. Como si fuera una señal, la nave emitió un fuerte zumbido. Los paneles laterales se abrieron y emergieron elegantes robots humanoides con brillantes ojos rojos, armados con armas de energía. Lo llamé, murmuró Clint, lanzando una flecha que golpeó a un robot directamente en el pecho, provocando que chispeara y colapsara. Vengadores, muévanse. Gritó Steve, alzando su escudo mientras una lluvia de ráfagas de energía caía sobre ellos. La batalla estalló. Tony voló por los aires, disparando rayos repulsores a los robots, mientras Steve cargaba hacia adelante, desviando los impactos con su escudo y usándolo para destrozar las estructuras metálicas de sus atacantes. Ojo de Halcón eliminó a sus objetivos con disparos precisos, cubriendo a Bruce, quien luchaba por controlar su ira. Banner, nos vendría muy bien el otro. Gritó Tony, esquivando una ráfaga. Lo estoy intentando. Gruñó Bruce, apretando los puños mientras su piel empezaba a adquirir un tono verdoso. Con un rugido, Hulk emergió, aplastando una línea de robots con un solo golpe de sus enormes puños. Bueno, Hulk solo aplastó a los robots restantes con facilidad. En cuestión de minutos, el último robot cayó y sus partes se esparcieron por la arena. Eso fue divertido, dijo Clint, secándose el sudor de la frente. Tony aterrizó junto a él, con la armadura cubierta de quemaduras. Define divertido. Porque si te refieres a casi vaporizado, entonces sí, divertidísimo. Steve se agachó junto a uno de los robots caídos, inspeccionando su núcleo. Esta tecnología es avanzada, incluso para los estándares alienígenas. ¿Podemos sacarle algo?
Tony se arrodilló a su lado, usando un pequeño dispositivo para extraer datos del procesador central del robot. Descargando. Esperemos que nos dé algo útil. Jarvis intervino. Señor, he descifrado una parte de los datos. Contiene coordenadas y un registro de comunicación que hace referencia a Thanos. El grupo intercambió miradas inquietas. ¿Thanos? ¿Quién es? Dijo Steve con gravedad. Tenemos que llevarle esto a Fury y ver cómo está Thanos. Con los datos asegurados y los agentes de S.H.I.E.L.D. asegurando el sitio, los Vengadores abordaron su Kingjet y pusieron rumbo a la base de S.H.I.E.L.D. Sin embargo, al acercarse a Nueva York, sonaron las alarmas. Entrando. Advirtió Jarvis. Hostiles no identificados detectados. A través de las ventanas del avión, lo vieron. Un enorme acorazado descendiendo de las nubes, cuya colosal estructura proyectaba una sombra sobre la ciudad. Sus sistemas de armas brillaban amenazadoramente, y pequeños drones de combate lo rodeaban como avispas furiosas. Tony gimió. ¿Por qué siempre es Nueva York? El acorazado disparó su primera salva, una ráfaga de energía concentrada que por poco alcanza al Kingjet y lo sacude violentamente. Prepárense. Gritó Steve mientras Tony saltaba hacia la nave para interceptar a sus cazas. Necesitaremos refuerzos, murmuró Clint mientras aseguraba su equipo. No es casualidad, dijo Bruce en voz baja mientras Hulk amenazaba con resurgir. Esto tiene a Thanos escrito por todas partes. Mientras el Kingjet esquivaba el fuego entrante, los Vengadores se prepararon para otra pelea. Chapter 74. Nebula's Failsafe Plan. El acorazado se cernía sobre Nueva York, con su inmenso tamaño y su sombra envolviendo la ciudad. Era el plan de seguridad de Nebula. Si moría o era capturada, el ejército atacaría, lo que obligaría a los héroes a defenderse y demostrar su poder. Y esas imágenes en vivo se enviarían a la flota principal de Thanos. Ahora, sin los implantes de Nebula, el programa de seguridad se activó cuando la IA la marcó muerta. Y algunos se preguntarán por qué Aaron no sabía del ataque. Podría haberlo detenido. Bueno, era, como su nombre indica, un plan de seguridad. Estaba bloqueado en sus implantes cibernéticos como datos. Aaron podía leer la mente, sí, pero no puede leer la mente de una máquina. Con Nebula recuperando su cuerpo orgánico, incluso ella podría no recordar ciertas cosas que estaban en sus implantes cerebrales. Desde su casco, enormes escotillas se abrieron, liberando oleadas de soldados Chitauri y elegantes robots humanoides a las calles. El rugido de los motores alienígenas se mezcló con los gritos de los civiles aterrorizados que huían en todas direcciones. Explosiones de energía destrozaron edificios, arrojando cristales y escombros a las calles. Coches volcaron y se produjeron incendios, creando un caos absoluto. Los Chitauris movían con precisión coordinada, sus vehículos disparando ráfagas implacables contra todo lo que se cruzaba en su camino. En el cielo, enjambres de drones zumbaban como avispas metálicas, surcando el aire y atacando puntos estratégicos. Tony Stark fue el primero en intervenir, lanzándose al combate con su armadura. Los rayos repulsores iluminaron el cielo mientras destruía drones en pleno vuelo, pero la cantidad de enemigos era abrumadora. Jarvis, prioriza las zonas civiles y guía a los servicios de emergencia. Entendido, señor, respondió Jarvis, marcando las zonas de evacuación en el HUD de Tony. Steve Rogers saltó del Kingjet mientras este maniobraba entre el caos, con el escudo ya en la mano. Aterrizó en un tejado y evaluó rápidamente la situación antes de avisar por radio a su equipo. Clint, toma la posición elevada y cubre a los civiles. Bruce, necesitamos al grandullón al frente. Esos tanques no se detendrán solos. Me encargo. Respondió Clint, escalando una escalera de incendios dañada para situarse en una posición estratégica. Sus flechas silbaron en el aire, derribando a soldados Chitauri e inutilizando sus vehículos. Debajo de él, Steve lideraba un grupo de socorristas para despejar a los civiles de un edificio que se derrumbaba, desviando las ráfagas dispersas con su escudo. Hulk rugió al destrozar un bloqueo de tanques Chitauri, volteando uno como si no pesara nada. Sus enormes puños aplastaron robots de un solo golpe, haciendo volar sus partes. A pesar de su fuerza bruta, los enemigos seguían avanzando, su número parecía incontable. En medio del caos, portales de energía crepitante comenzaron a abrirse por toda la ciudad, enviando aún más tropas al campo de batalla. De uno de ellos emergió un imponente comandante Chitauri, con una armadura reluciente y un armamento mucho más avanzado que el de sus soldados. Desató una devastadora ola de energía, dispersando vehículos y obligando a los Vengadores a reagruparse. Tony gritó por el comunicador. Tenemos un gran problema aquí, capitán. ¿Sugerencias? Dale fuerte y rápido, respondió Steve, saltando sobre los escombros para unirse a él. Pero no dejes que te distraiga. Nuestra prioridad son los civiles. Mientras tanto, en tierra, los X-Men habían llegado. Jean Grey, Kitty Pryde y Jubilee coordinaban las evacuaciones, mientras Tormenta surcaba los cielos. Invocó una tempestad, con rayos que impactaron drones y soldados. Jean, todavía hay gente atrapada en esa estación de metro.
Gritó Kitty, atravesando las paredes para poner a salvo a los civiles. Erin extendió su telequinesis y levantó un trozo de escombro que bloqueaba la entrada. Sácalos, Kitty. Yo aguanto. Gritó mientras estrellaba a un grupo de alienígenas contra el suelo con su telequinesis. Araña Fantasma recorrió la ciudad, destruyendo con sus telarañas tanto robots como soldados Chitauri. Vio a Iron Man luchando contra el comandante. Señor Stark. Déjeme a ese extraterrestre. Hay autobuses escolares atrapados en la plaza. Ten cuidado con sus explosiones de energía. Regresaré en un santiamén. Iron Man voló hacia la plaza. Araña Fantasma esquivó una lluvia de ráfagas de energía antes de lanzarse contra la comandante. Recordó lo que Aaron le había dicho entonces. No contenerse al enfrentarse a los enemigos o más personas saldrían heridas. Así que, esta vez, decidió no contener su poder. Aquí va. Se abalanzó, balanceándose y esquivando todo gracias a su sentido arácnido. La alienígena intentó derribarla con una ráfaga de energía, pero fue demasiado rápida. Usando los postes de luz como onda, se abalanzó sobre el alienígena con todas sus fuerzas. Apretó el puño derecho y le dio un puñetazo en la cara. El puñetazo fue tan potente que el casco del alienígena se hizo añicos y su puño le destrozó la cara con fuerza, y luego, salpicadura. La cabeza del comandante alienígena explotó como una sandía pateada por un caballo. Masa encefálica, fragmentos de hueso y sangre azulada salpicaron por todas partes. Los otros Chitauri se lanzaron frenéticamente hacia Ghost Spider, pero... No tengan miedo cuando Jubilee esté aquí. Dijo Jubilee mientras saltaba al frente y lanzaba una lluvia de explosiones que envolvían a los enemigos en una explosión de luz y sonido. Los soldados Chitauri gritaron y cayeron al suelo, aturdidos por el ruido y la luz. «¡Guau, eso es genial! Gracias», dijo Ghost Spider alejándose de las tropas alienígenas. «No hay problema. Primero encarguémonos de estos tipos feos», respondió Jubilee mientras seguía lanzando bolas explosivas a los enemigos que se acercaban. De regreso a las calles, Hulk atropelló a los vehículos Chitauri, creando un camino para que los civiles pudieran escapar. Psylocke llegó pronto y comenzó a destrozar a los enemigos con facilidad. La antorcha humana y la cosa también llegaron, destruyendo a los alienígenas. «Mantén el fuego bajo control, no quemes el edificio a ciegas», le gritó la cosa a Hondi mientras tomaba un auto y lo arrojaba sobre un grupo de extraterrestres que se aproximaba. «Lo dice quien acaba de destruir un Lambo. Yo me encargaré de esa nave gigante», dijo Hondi mientras volaba hacia el acorazado, seguido de Iron Man. En la base subterránea de Shield, Aaron, Natasha y Fury observaban el caos a través de transmisiones en vivo. Fury apretó los puños mientras gritaba órdenes por el comunicador. «Agentes, concéntrense en la evacuación. Contengan los daños lo mejor que puedan». Natasha, observando el desarrollo de la batalla, se volvió hacia Aaron. «Esto es terrible. Los superan en número». Aaron tocó los hombros de Natasha y Fury, transfiriéndole su mutación. Les otorgó a Fury supervelocidad y a Natasha manipulación cinética. Al igual que hizo con Natasha en el escondite de Bakuto, usó su telepatía para implantar en la mente de Fury los recuerdos de cómo alcanzar la supervelocidad. Y como Natasha ya tenía experiencia, debería estar familiarizada con ese poder. Luego los teletransportó al medio del campo de batalla. «De acuerdo, sin duda. Fury, evacua a los civiles atrapados», y a Natasha. Aaron miró el acorazado que Iron Man y Hondi atacaban. Pero su ataque fue ineficaz debido al escudo que rodeaba la nave. «Vas a volar esa cosa en pedazos». «Bueno, ha pasado un tiempo desde que pisé el campo de batalla. Los veo luego». Fury corrió a toda velocidad y comenzó a evacuar a la gente. «Voy a necesitar una enorme acumulación de energía si quiero derribarlo», dijo Natasha al ver los inútiles esfuerzos de Iron Man y Hondi por derribar el acorazado. «¿Tienes algún plan?». Sonrió con suficiencia. «Claro. Se llama improvisación». Aaron sabía que no podía revelar su as bajo la manga ni la piedra, ya que Thanos podría estar observando la escena. Así que decidió seguir el plan obvio. Agarró a Natasha y se teletransportó frente al sistema de armas principal del acorazado. «Estás loco», gritó Natasha. «Pediste una cantidad enorme de energía. Aquí tienes una cantidad enorme de energía». El arma alienígena cargó, preparándose para desatar su mortífera potencia de fuego sobre la ciudad. Aaron usó su telepatía y les pidió a Iron Man y a Hondi que despejaran el cielo. El núcleo de energía del arma zumbaba con un brillo amenazador, mientras su carga se acumulaba rápidamente. Natasha entrecerró los ojos mientras evaluaba la situación. Su manipulación cinética ya empezaba a extraer energía residual del arma que cargaba el acorazado. «Esto funcionará mejor», Aaron murmuró Natasha mientras se concentraba. Sus manos brillaban levemente por la absorción de energía. El arma del acorazado alcanzó la carga crítica y el aire a su alrededor crepitó con una potencia bruta. Natasha respiró hondo, concentrándose en su manipulación cinética. ¡Boom! La explosión los golpeó con fuerza, con energía bruta.
Con un grito, Natasha extendió las manos y comenzó a absorber la energía del arma. La fuerza la hizo tambalearse, pero Aaron la mantuvo estable. Su cuerpo resplandecía con una luz intensa y ardiente. Natasha, concéntrate. Lo estás haciendo genial. Gritó Aaron mientras absorbía la energía en su cuerpo. La explosión duró casi un minuto y absorbieron hasta la última gota de energía. Cuando el arma finalmente se apagó, su núcleo no era más que una cáscara carbonizada, con su capa exterior humeando y agrietada por la enorme tensión. Natasha miró a Aaron con una mirada ardiente, apenas contenida. ¿Listos para la gran final? Aaron sonrió y dijo, siempre. Ambos atacaron al acorazado gigante con todas sus fuerzas. Una onda expansiva se extendió por el impacto, destrozando el escudo reforzado y derribando a los soldados Chitauri. El acorazado se estremeció por la fuerza del golpe, y su casco se agrietó bajo la presión. Las fuerzas terrestres volaron hacia ellos, bañándolos con ráfagas. Bueno, era más bien alimentarlos con energía. Jajaja, estos imbéciles sin cerebro, se rió Aaron mientras lanzaba otro puñetazo. Natasha también se unió a él riendo. Están haciéndome trabajo más fácil. Iron Man y la antorcha humana solo pudieron contemplar la escena con asombro. Mierda. Están destruyendo la nave alienígena como si nada. Exclamó Honji. Supongo que ya no somos necesarios aquí, dijo Iron Man y se alejó volando del lugar. Con 2 golpes más, la nave gigante explotó. Aaron los teletransportó de vuelta al suelo y luego volvió a subir. Si esa cosa gigante caía sobre la ciudad, el daño sería devastador. Así que lo mejor que se le ocurrió fue cubrirse el cuerpo con fuerza fénix y abrir un portal gigante bajo la nave que caía. El portal estaba conectado con el espacio exterior. Luego, usando su telequinesis, forzó la nave a entrar en el portal lo más rápido posible desde una distancia segura. La nave gigante desapareció en el portal. Cerró el portal rápidamente antes de teletransportarse de vuelta junto a Natasha. Uf. Rayos. Eso fue agotador, jadeó. En serio. Ella también estaba jadeando. Los extraterrestres restantes empezaron a caer como moscas. El chip o lo que fuera que les implantaron en el cerebro se apagó porque la nave principal fue destruida. ¿La batalla terminó? Chapter 75. Aftermath. La batalla había terminado, pero las cicatrices que dejaría tardarían mucho en sanar. Humo y ceniza llenaban el aire, mezclándose con el asfixiante olor a escombros, coches, edificios y extraterrestres quemados. Los Vengadores se encontraban entre la devastación, con rostros sombríos, trabajando con bomberos y paramédicos. Antes bulliciosas, las calles ahora estaban cubiertas de cristales rotos y coches volcados con armas y máquinas Chitauri por todas partes. Los incendios ardían en diferentes lugares. Llamas anaranjadas parpadeaban y proyectaban sombras alrededor de los escombros. Los servicios de emergencia corrieron a través del caos, intentando ayudar a todos los que pudieran. Los paramédicos se arrodillaron junto a los heridos, intentando aliviar su dolor. Los niños lloraban por sus padres, y los gritos de la gente pidiendo ayuda llenaban el aire. A pesar de los esfuerzos de los Vengadores, no todos pudieron salvarse. El corazón de la ciudad estaba destrozado y sus habitantes sufrían. El Capitán América se arrodilló junto a una mujer que sostenía el cuerpo sin vida de su hijo. Las lágrimas corrían por su rostro manchado de hollín mientras se aferraba al pequeño. Steve le puso una mano en el hombro, con la voz cargada de dolor, y dijo en voz baja, «Lo siento mucho». Se levantó lentamente, con la mandíbula apretada, y se giró para buscar a más personas que necesitaran ayuda. Cerca de esta escena, Vin usaba sus poderes telequinéticos para levantar pesados escombros de la entrada de una estación de metro. El polvo y los escombros se desprendieron al tiempo que las personas atrapadas abajo se hacían visibles. Los supervivientes, sucios y manchados de sangre, salieron, tosiendo y tropezando hacia un lugar seguro. Su rostro estaba pálido mientras miraba a Steve. «Hay más gente atrapada ahí abajo», dijo con urgencia. «Necesitamos más ayuda». Kitty y Jubilee también estaban trabajando. A pocos metros de su ubicación estaba Siloque, revisando a los extraterrestres, asegurándose de que estuvieran muertos. En lo que una vez fue una calle, un hervidero de actividad, se encontraban Natasha, Nick Fury y Aaron. Altos edificios derruidos se alzaban imponentes a su alrededor, con las paredes destrozadas por enormes agujeros. Algunos estaban inclinados, como a punto de derrumbarse. Natasha estaba agotada. Se había esforzado al máximo, luchando por derribar un acorazado Chitauri. Fury pulsó el botón de comunicación. «¿Cuál es el reporte de daños?», preguntó con voz aguda. Se oyó el sonido de uno de los agentes. La desesperación se palpaba en su voz. «Señor, el número de bajas es demasiado alto. Más de 100 muertos reportados, y muchos más heridos. 2 escuadrones completos perdidos cerca de Grand Central. Seguimos contando». Fury respiró hondo y cerró los ojos por una fracción de segundo. «Entendido. Manténme al tanto». Iron Man aterrizó junto a ellos, con el traje abollado y echando chispas.
Tony Stark se quitó el casco y contempló la ciudad con un rostro demacrado por el cansancio. Bueno, la ciudad no ha desaparecido del todo. Eso ya es algo, ¿verdad? El intento de humor fue lamentablemente inoportuno. El momento pesaba demasiado. Johnny Storm flotaba sobre ellos, sus llamas apenas brillaban. Miró la ciudad conmocionado. Sabía que sería malo, pero no así, dijo con voz temblorosa. Bruce Banner se acercó en su forma humana. Tenía la ropa rasgada, pero su expresión era tranquila. Hicimos lo que pudimos, pero este tipo de daño era inevitable contra un enemigo tan poderoso, dijo. Tenemos que prepararnos mejor para la próxima vez. Natasha asintió con cansancio. Si hay una próxima vez, respondió, quizás no quede ninguna ciudad que salvar. Allí, en una Times Square devastada por la guerra, los agentes instalaron un centro médico de emergencia. Las camillas se alineaban en la zona y médicos y enfermeras se apresuraban bajo la intensa luz de los focos para atender a todos los heridos. A un lado de la plaza había filas de cadáveres. Las autoridades aún trabajaban para identificarlos. Furis movió entre las filas de muertos, deteniéndose en el agente Ramírez, un agente de S.H.I.E.L.D. que había luchado con tesón. Por un instante, guardó silencio. Lo diste todo, dijo en voz baja. Y no dejaremos que sea en vano. Natasha se levantó y le tocó el hombro. Thanos pagará. Los equipos de noticias invadieron la zona y transmitieron la destrucción en vivo. Los presentadores hablaban en tono sombrío mientras compartían el creciente número de víctimas e imágenes de los escombros. La indignación pública ya estaba en aumento. Un reportero preguntó con enojo, ¿dónde estaban los Vengadores o los X-Men antes de este ataque? ¿Nadie lo vio venir? Los políticos exigieron respuestas, y los rumores sobre los extraterrestres y los Vengadores se propagaron rápidamente y comenzaron a sembrar confusión y miedo. En medio de todo el dolor, hay momentos de esperanza. Un niño pequeño emergió de los escombros de un edificio derrumbado, llevado en brazos por un bombero. Su padre, un hombre de mediana edad, que lloraba junto al cadáver de su esposa, corrió hacia él mientras intentaba ocultar sus lágrimas. Clint estaba sentado en la azotea, observando la escena con sus binoculares, allá arriba, sobre la ciudad. Vio a una familia atrapada en un edificio en llamas. Disparó una flecha de agarre y se lanzó a la acción para salvarlos mientras la estructura se derrumbaba. Araña Fantasmas movía por las calles, llevando suministros médicos y llevando a los heridos a un lugar seguro. Hablaba consigo misma, murmurando. Hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Aún así, ese atisbo de duda persistía en su voz. Aaron caminó entre el caos, sus botas crujiendo contra el cristal y el metal rotos. El hedor acre del humo y los escombros quemados asaltó sus sentidos, pero fue el peso psíquico de la desesperación que oprimió su mente lo que lo hizo tambalearse. Sus poderes aumentaron su conciencia de la angustia que lo rodeaba. Cada pensamiento, cada grito, cada plegaria de ayuda resonaba en su cráneo como una cruel sinfonía de sufrimiento. Se detuvo frente a un coche accidentado donde un padre acunaba el cuerpo inerte de su hijo adolescente. Los pensamientos del hombre eran una tormenta de culpa e impotencia. ¿Por qué no pude protegerlo? Debería haber hecho más. Es culpa mía. No fui lo suficientemente rápido. Aaron apretó los puños. Podría haberlo detenido. Debería haberlo detenido. Estaba tan ebrio del poder de la gema del espacio que le costó comprender la realidad. Su mirada se posó en una niña de unos 7 u 8 años, sentada entre los escombros, agarrando un peluche roto. Sollozaba en silencio, pero su mente rebosaba preguntas. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Aaron se arrodilló frente a ella. Oye, dijo con dulzura, aunque le temblaba la voz. Ya estás a salvo. Encontraremos a tus padres, te lo prometo. Ella lo miró. Su rostro, surcado por las lágrimas, era una mezcla de miedo y esperanza. Aaron la alzó en brazos, acunándola como si fuera lo más preciado del universo. A pocos metros, vio a una mujer muerta. La niña la señaló al instante con el dedo y dijo con tristeza, «Mami». Aaron rápidamente durmió a la niña usando sus poderes psíquicos y la entregó a un paramédico que pasaba por allí. Mientras seguía caminando, las voces de los heridos, los perdidos y los afligidos resonaban a su alrededor como un maremoto. Podía oírlos. Sentía su dolor como si fuera el suyo. Tengo miedo, haz que el dolor desaparezca. ¿Lo que está sucediendo? ¿Dónde está mi familia? No quiero morir. Aaron negó con la cabeza. Era demasiado. No podía soportarlo. No. Para. Gritó angustiado, tapándose los oídos. El aire a su alrededor se distorsionaba y crepitaba con energía psiónica mientras sus poderes se descontrolaban. Hasta entonces, todo lo que había hecho en este mundo había sido vivir una vida pacífica y divertirse. Pero el destino no fue muy benévolo con él. Se vio obligado a luchar contra peligrosos criminales, mutantes, extraterrestres, robots, no fue por decisión propia, pero hizo lo que debía hacer. Intentó vivir una vida llena de peligro y trató todas sus peleas como diversión. Dominó a todos y ganó fácilmente todas las batallas hasta el momento.
Sin embargo, ahora mismo, no había nada divertido en esto. El mundo que consideraba cómico resultó ser más real de lo que creía. Lo recordó cuando los Chitauri atacaron. Este mundo no era un juego. Estaba lleno de gente real que sufrió de verdad cuando la tragedia azotó. Aaron no pudo evitar sentir la culpa y el arrepentimiento que lo agobiaban. Podría haber detenido este ataque. Debería haberlo detenido. La muerte le advirtió sobre Thanos, pero no se lo tomó en serio. Aaron, dijo Jin en voz baja, poniéndole una mano en el hombro. No es culpa tuya. Aaron se giró, con la voz baja y llena de autodesprecio. ¿Verdad? Con mis poderes, podría haberlos detenido, haber detenido todo esto, antes de que empezara. Pero dudé, Jin. Y ahora míralos. Míralos a todos. Señaló la devastación que los rodeaba, con la voz quebrada. Están muertos por mi culpa. Jin sostuvo su mirada, con voz firme pero llena de empatía. Yo también lo siento, Aaron. El dolor, la pena, la pérdida. Es abrumador. Pero esta carga no es solo tuya. Ninguno de nosotros podría haberlo evitado todo, ni siquiera con todo el poder del mundo. Aaron apartó la mirada, apretando la mandíbula. Sus palabras eran contundentes, pero la culpa era demasiado intensa como para dejarla ir. Aún así, asintió, reconociendo la verdad de su convicción. Jin le puso ambas manos sobre los hombros, obligándolo a mirarla a los ojos. Escúchame. Esta gente no necesita que te ahogues en la culpa. Necesitan que sigas adelante. Necesitan que los ayudes, porque puedes. Aún puedes salvar vidas, Aaron. Concéntrate en eso. Su voz se suavizó, pero su determinación se mantuvo firme. Afrontaremos el resto juntos cuando llegue el momento. No. Aaron cerró su mente y respiró hondo. La fuerza del Fénix comenzó a emanar de su cuerpo. Aún hay una oportunidad. Apretó los puños, invocando la fuerza del Fénix a su alrededor. Podía sentirla. El Fénix lo instaba a usar su poder. Tengo el poder y voy a usarlo esta vez. Chapter 76. Godamonus. Aaron flotaba sobre la ciudad, bañado por un aura de fuego dorado y resplandeciente que relucía como un sol viviente. La fuerza Fénix lo recorría, resonando con una intensidad que se sentía infinita y peligrosa. La devastación se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Escombros, vehículos en llamas, vidas destrozadas. Sin embargo, en medio de la destrucción, su determinación se consolidó. No permitiría que esta tragedia terminara en desesperación. Las llamas que lo rodeaban no eran de las que destruían. Eran cálidas y reconfortantes, no de las inestables y destructivas. La gente de abajo dejó de gritar y de entrar en pánico, con la atención fija en la figura etérea en el cielo. Algunos se protegieron los ojos de la luz cegadora, mientras que otros observaban con asombro. ¿Qué está haciendo?, murmuró Tony Stark, aún con el casco bajo el brazo. Su voz parpadeó mientras la fuerza Fénix creaba señales de energía que sus sensores no podían escanear. No lo sé, susurró Natasha. Pero no creo que podamos detenerlo y aunque quisiéramos. Jean Grey se encontraba entre la multitud, con los labios entreabiertos por la sorpresa. Sintió el poder abrumador de la fuerza Fénix, más inmenso del que jamás había controlado. Sin embargo, la conexión de Aaron con ella era diferente, libre de la confusión emocional y las limitaciones que la aquejaban. La ejercía con propósito, claridad y una confianza inquebrantable. Aaron apuntó la palma hacia el suelo, su voz resonando, potenciada por el poder del Fénix. No dejaré que este sea el final. Su historia no termina así. Podía sentir al Fénix prestándole su poder. Era más fluido que antes. Llamas doradas descendían suavemente de sus manos extendidas, cayendo como una cascada de brasas. Dondequiera que las llamas tocaban, no quemaban, sino que sanaban. Un bombero con quemaduras en la cara jadeaba mientras su piel se regeneraba. Un niño rescatado de entre los escombros momentos antes dejó de toser mientras sus costillas aplastadas se realineaban y sanaban. La luz se hizo más brillante, abarcando toda la ciudad. La fuerza Fénix llegó más allá de la superficie, penetrando las calles y las ruinas, e incluso sacando a la superficie los cuerpos aún enterrados bajo los escombros. Los cuerpos alineados en filas, sin vida, destrozados, comenzaron a moverse. Uno a uno, el aliento regresó a sus pulmones. El color regresó a las mejillas pálidas. Los huesos aplastados se recompusieron y la carne desgarrada se recompuso. Dios mío, susurró el Capitán América, con el escudo flojo en la mano, mientras observaba a una familia reunirse. Su hijo, antes perdido, los miró parpadeando, vivo y completo una vez más. La madre sollozó mientras lo abrazaba con fuerza. Cerca de la estación médica de emergencia, un paramédico se quedó paralizado al ver que el cuerpo que se disponían a cubrir se movía. La mujer muerta abrió los ojos. Su confusión se transformó en comprensión mientras las llamas danzaban a su alrededor, reavivando su vida. Los gritos de dolor se transformaron en jadeos de conmoción, luego en alegría. Por cada vida restaurada, la esperanza se reavivó. El poder de Aaron se extendió por la ciudad, reconstruyendo vidas destrozadas, tanto física como emocionalmente.
Convirtió la desesperación en esperanza. Pero el daño que sufrió fue monumental. Cada vida que recuperaba absorbía una fracción de su esencia. Incluso con la fuerza fénix sosteniéndolo, su cuerpo comenzó a temblar bajo la tensión. El sudor le corría por la cara y respiraba entrecortadamente. La voz de Jin resonó en su mente. Aaron, te estás excediendo. No tienes que hacerlo todo de una vez. No, respondió en voz alta, con voz tensa pero firme. Confía en mí. Lo tengo todo bajo control. Necesito tu ayuda. Ayuda a quienes están volviendo a la vida a olvidar el momento de su muerte y a estabilizar su mente. No puedo concentrarme en 2 trabajos a la vez. Ayúdalos, Jin. Está bien, respondió Jin suavemente mientras usaba su habilidad psíquica para alterar los pensamientos de todos los que volvían a la vida, oscureciendo los detalles de sus muertes y ayudándolos a estabilizar sus mentes. Cuando la última chica muerta volvió a la vida, Aaron liberó el poder, visiblemente exhausto. Las llamas doradas que lo rodeaban se desvanecieron, dejando solo tenues rastros de su calor en el aire. Se desmayó por un instante y cayó del cielo. Iron Man se elevó por los aires y atrapó a Aaron justo antes de que tocara el suelo. La multitud estalló en vítores y aplausos. Buen trabajo, chico. No tengo ni idea de qué hiciste ni cómo lo hiciste. Pero los salvaste a todos. Aaron intentó sonreír, pero el cansancio le pesaba los párpados. Le palpitaba el cerebro de dolor y sentía que podría dormir los próximos días. Pero al aterrizar, logró superar el cansancio y miró a su alrededor. La multitud de supervivientes y héroes lo observaba con asombro. Hubo un breve momento de silencio. La niña de antes corrió hacia él, con su peluche aún en la mano. Salvaste a todos, dijo con voz temblorosa. Incluso a mi mami. Aaron se arrodilló frente a ella, con expresión suave pero débil. Estás a salvo ahora, dijo, alborotándole suavemente el cabello. Eso es todo lo que importa. Detrás de él, se reunieron los Vengadores, los X-Men y otros héroes. Tony fue el primero en romper el silencio. Bueno, dijo con una voz teñida de asombro y sarcasmo, esa es una forma de terminar un mal día. Jin se acercó a Aaron con una expresión que combinaba orgullo y preocupación. Aaron, lo lograste, dijo en voz baja. Los trajiste de vuelta. Esbozó una leve sonrisa. Hice lo que tenía que hacer. Además, he recibido ayuda. La ciudad quedó en silencio, no por devastación, sino por reverencia. La gente permaneció inmóvil, observando a Aaron como si fuera una deidad venida del cielo. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud. ¿Quién es él? ¿Un ángel? ¿Es un dios? El resplandor dorado de la fuerza fénix aún lo envolvía tenuemente, como una aura divina. Los sobrevivientes, personas que momentos antes lloraban la pérdida de sus seres queridos, se arrodillaron en señal de gratitud. Algunos juntaron las manos y murmuraron oraciones de agradecimiento. Otros simplemente observaban con asombro, intentando comprender lo que habían presenciado. No todos los días se ve a los muertos resucitar. La voz de Jin solo había llegado a unos pocos oídos, pero fue suficiente. El nombre pasó de persona en persona como un reguero de pólvora. Aaron. Aaron nos salvó. Gracias, Aaron. Los susurros se hicieron más fuertes, convergiendo en un cántico que resonó por las calles. Aaron. 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 Aaron estaba en el centro de todo. Miró a su alrededor con una expresión contradictoria. La gratitud, la reverencia, deberían haber sido reconfortantes, pero no lo eran. Solo vio una ciudad de gente que lo miraba como si fuera una especie de salvador. Como si fuera una especie de dios. Pero no era un dios. Era solo un joven que quería vivir una vida tranquila y sin preocupaciones, y tal vez ayudar a los demás de vez en cuando. Levantó una mano, con voz firme pero amable. Por favor, dijo, dirigiéndose a la multitud. No soy un dios. Solo soy alguien que intenta ayudar. Sus palabras no surtieron el efecto deseado. Al contrario, parecieron aumentar el asombro de quienes lo rodeaban. Un hombre dio un paso al frente, con las manos temblorosas al extenderlas hacia Aaron. Trajiste a mi hijo de vuelta, dijo, con lágrimas en los ojos. Se había ido, y ahora está aquí. ¿Cómo puedes decir que no eres un dios? Una mujer se le unió, sosteniendo a un bebé que había sido revivido de entre los escombros. Eres un milagro, susurró. Un salvador. Aaron retrocedió un paso, con la mente acelerada. Sintió la presencia de Jin a su lado, su mano descansando suavemente sobre su brazo. Ella no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Estaba preocupada. Nick Fury observaba la escena desde lejos, con la mandíbula apretada. Se giró hacia Natasha en voz baja. Esto no está bien. Natasha se cruzó de brazos, con la mirada fija en Aaron. ¿Qué esperabas, Fury? Acaba de devolver la vida a los muertos. La gente lo verá como un dios, le guste o no. Tony Stark, apoyado pesadamente en su traje dañado, sonrió débilmente. Bueno, si es un dios, tiene pésimas relaciones públicas. Que alguien le consiga un agente de prensa antes de que esto se descontrole.
Jin dio un paso al frente, alzando la voz para dirigirse a la multitud. Aaron no es un dios, dijo con firmeza, sus poderes telepáticos amplificaron sus palabras para que todos pudieran oír. Es una persona, un héroe, que hizo lo que pudo para salvar vidas. Igual que todos nosotros. Miró a los Vengadores, los X-Men y los servicios de emergencia. Estamos todos juntos en esto. Los murmullos de la multitud se calmaron, pero la reverencia en sus ojos no se desvaneció. A pesar de las palabras de Jin, la historia de las hazañas de Aaron comenzó a difundirse mucho más allá de los sobrevivientes inmediatos. Los equipos de noticias lo habían capturado todo. Las llamas doradas, las resurrecciones milagrosas y los rostros de asombro de quienes salvó. En cuestión de horas, el nombre de Aaron se convirtió en tendencia mundial. Las redes sociales se llenaron de hashtags. Aaron el Salvador, Diablo Dios, Dios entre nosotros. Los líderes religiosos debatieron las implicaciones de lo que habían visto. Los científicos se esforzaron por explicar el fenómeno. Los teóricos de la conspiración inventaron historias descabelladas sobre sus orígenes. Algunos especularon que era un extraterrestre. Otros creían que era un dios antiguo renacido. En las sombras de Internet, comenzó a formarse una secta incipiente, autodenominada los Hijos de Aaron. Su mensaje era simple. Aaron era un ser divino enviado para guiar a la humanidad en sus momentos más oscuros. De regreso a la escuela, la habitación de Aaron. Kurt teletransportó a Aaron de regreso a la escuela a petición del profesor. Gracias, amigo, dijo Aaron tambaleándose en su cama. Solo necesito echarme una siesta. Estoy agotado. ¿Qué pasó? Preguntó Kurt. Pregúntale, Jin. Dicho esto, se quedó dormido. Aaron se despertó sobresaltado, con la respiración entrecortada. El agotamiento que sentía momentos antes dio paso a una sensación familiar y desconcertante. Su habitación había desaparecido, reemplazada por una atmósfera surrealista y sobrenatural. Reconoció el lugar de inmediato. Estaba de vuelta en el reino de la Dama Muerte. Ah, mierda. Suspiró. A diferencia de antes, la opresiva penumbra había dado paso a una extraña elegancia. El cielo, una mezcla arremolinada de negro y morado intenso, brillaba tenuemente con estrellas que parecían inquietantemente vivas. El suelo, liso y frío bajo sus pies, como la obsidiana, reflejaba tenues ondas de luz plateada. Frente a él se alzaba una enorme escalera de caracol, cada peldaño brillaba como si estuviera hecho de luz de luna solidificada. Aaron suspiró, frotándose las sienes. Otra vez no. Se miró. Su atuendo habitual estaba intacto, aunque aún se apreciaban tenues rastros del brillo dorado de la fuerza fénix en las yemas de sus dedos. La escalera que tenía delante parecía indicarle que subiera. Dudó, pero una voz profunda y sensual resonó desde arriba. ¿Vienes o tengo que ir a buscarte yo mismo, mortal? Aaron gimió. Fantástico. Sacudiendo la cabeza, empezó a subir. Cada paso resonaba débilmente, un sonido más parecido al latido de un corazón que al roce de una piedra. A medida que subía, el aire se volvía más cálido y las estrellas más brillantes. Al final de las escaleras, se encontró en una gran cámara. Miró hacia atrás, pero las escaleras ya no estaban. La habitación era inmensa, con sus paredes decoradas con intrincados grabados que representaban la vida, la muerte y todo lo demás. Sin embargo, la pieza central era imposible de pasar por alto. Una enorme cama tapizada en negro intenso y carmesí. Acostada boca abajo, apenas cubierta por sedas negras que revelaban más de lo que ocultaban, estaba Lady Muerte. ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué? La miró confundido. ¿Qué es ese poder tuyo? ¿Absorbiste mi aura de muerte? ¿Cómo lo hiciste? ¿No se supone que eres omnipotente? ¿No lo sabes ya? Lo soy. Pero la capacidad de copiar mi poder. Esto es algo nuevo. La capacidad de copiar el poder de otros y hacerlo tuyo. Es muy interesante, parece que tenía razón. Eres especial, mortal. Aaron sonrió. Ahora puedes añadir placer a la lista, ¿no? Ella asintió. Sí. Pero es hora de que te vayas. Lo apartó y le volvió a poner la ropa. No diré nada de que copiaste mi aura de muerte, considéralo un regalo por complacerme más allá de mi imaginación. En cuanto a esta sesión, continuaremos después de que mates a Thanos. Desapareció de su vista, apareció detrás de él y le susurró al oído. Con esto, empujó a Aaron fuera de su reino. Quizás él sea quien pueda liberarme de mis eternos deberes cósmicos, murmuró Lady Muerte para sí misma mientras se rozaba los labios, recordando sus labios sobre su piel. Ah. Tan cerca, maldita sea, ese vigilante asomándose a mi reino, en fin, nadie se interpondrá en mi camino hacia la libertad. Estoy harta de este mundano reino del fin. Anhelo, el rostro de Aaron brilló ante sus ojos. Necesitas hacerte más fuerte si me quieres. Thanos es solo el principio, el fin es. Chapter 78. Magneto en Wanda. Ubicación. Isla desconocida, Santuario de Magneto 1. La isla era una fortaleza solitaria, una utopía diseñada por Magneto.
Su ubicación estaba oculta gracias a una combinación de tecnología avanzada y al control incomparable de Magneto sobre los campos magnéticos, lo que garantizaba que ningún satélite ni radar pudiera localizar su existencia. Altísimas torres de metal reluciente adornaban el horizonte. Su construcción impecable era testimonio de la maestría de Magneto. En medio de este refugio metálico, los mutantes entrenaban en relativa paz, lejos de la opresión que sufrían en el mundo humano. En la cámara central de su ciudadela, Magneto se encontraba frente a un enorme monitor. Las pantallas mostraban imágenes de noticias de todo el mundo, cada una repitiendo el mismo evento: la milagrosa resurrección de los muertos en Nueva York. Los reporteros hablaban con asombro e incredulidad, reproduciendo imágenes de Aaron descendiendo del cielo, envuelto en llamas doradas. Los ojos penetrantes de Magneto se entrecerraron mientras estudiaba la escena. Sus manos, entrelazadas a la espalda, se apretaron con fuerza. El suelo metálico bajo sus botas se onduló ligeramente, en respuesta a sus emociones latentes. Aaron, murmuró, el nombre transmitía una mezcla de curiosidad y desdén. Un mutante con tanto poder, o quizás algo más. Nuestra información sobre él era errónea. Jugaba muy bien y ocultaba su poder. Mística entró en la habitación, su figura azul deslizándose con gracia depredadora. Se apoyó con indiferencia en la columna, con sus ojos amarillos fijos en la pantalla. Así que, dijo con un tono divertido, los humanos tienen un nuevo Mesías. Y ya le están construyendo un trono. Y nos jugó bien. Magneto la miró con expresión indescifrable. No es un Mesías, la corrigió. Un arma. Una que aún no comprenden. Pero lo harán, y cuando lo hagan, se volverán contra él, como lo han hecho contra cualquier otro ser que se haya atrevido a superarlos. Mystique ladeó la cabeza. ¿De verdad crees que es uno de nosotros? ¿O algo completamente distinto? Eso está por verse, respondió Magneto. Caminó hacia la ventana más cercana, contemplando la inmensidad de la isla. Pero sus acciones no pueden ignorarse. Demostró el poder de resucitar a los muertos, una hazaña que ni siquiera los mutantes más dotados han logrado. Y, sin embargo, no toma el control, no reclama su legítimo lugar como líder. Niega su fuerza, desperdiciándola para ganarse el afecto de los humanos. Mystique sonrió con suficiencia. Me suena. Magneto le lanzó una mirada de advertencia, pero su sonrisa se ensanchó. Tranquilo, Eric. Estoy de tu lado. Es solo que me parece divertido cómo la historia se repite. Su voz se tornó peligrosa. No es momento de divertirse, Raven. El equilibrio de poder ha cambiado. La aparición de Aaron envalentonará a los humanos. Lo verán como una señal de que su supervivencia contra amenazas mayores mutantes, extraterrestres, dioses depende de controlar un poder como el suyo. Intentarán convertirlo en un arma, o destruirlo si no pueden. ¿Y cuál es nuestra jugada? Preguntó Mystique, cruzándose de brazos. ¿Reclutarlo? ¿Eliminarlo antes que ellos? Los labios de Magneto se curvaron en una leve y enigmática sonrisa. Ninguno y por ahora. Primero, observaremos. Dejemos que los humanos adulen a su nuevo salvador. Dejemos que Aaron se deleite en su gratitud. Cuando inevitablemente lo traicionen, él verá la verdad de su naturaleza. Y cuando ese momento llegue, allí estaremos. Una voz interrumpió desde las sombras. ¿Y si no cae en sus traiciones? ¿Y si sigue siendo su campeón? Magneto se giró y vio a Wanda emergiendo de la nada, con los ojos brillando con una luz roja. La bruja escarlata. Cuando sus ojos carmesí se atenuaron para revelar su mirada natural, la expresión de Wanda se suavizó. Siempre creíste que los humanos traicionarían a sus salvadores. Pero no todos son como tú, padre. La palabra padre flotaba en el aire, cargada de significado. Mystique arqueó una ceja, pero no dijo nada. Salió, dejándolos solos. Años antes Sokovia, las calles de Sokovia estaban llenas de humo y caos. Las bombas habían reducido las casas a escombros, y los gritos de los heridos llenaban el aire. En las ruinas de su hogar familiar, 2 niños se acurrucaban. Wanda Maximoff tenía solo 10 años y sostenía la mano de su hermano gemelo Pietro mientras observaban el proyectil sin explotar de Industrias Stark incrustado en el suelo. Esperaremos aquí, susurró Wanda, intentando imitar la calma que siempre había mostrado su madre. No te muevas. Vendrán por nosotras. Se han ido, dijo Pietro con voz temblorosa. ¿Mamá y papá? No. Interrumpió Wanda bruscamente. Volverán. Solo tenemos que esperar. Las horas se convirtieron en días. El hambre los carcomía por dentro, pero el miedo los mantenía en pie. Entonces, el sonido de unas botas pesadas resonó entre las ruinas, y los niños se quedaron paralizados. Hombres con equipo táctico y cascos que les ocultaban el rostro entraron en los escombros. ¿Están vivos?, dijo uno de ellos con voz fría y distante. Atraparlos. Hydra necesita nuevos sujetos. Los niños fueron arrastrados de su casa, gritando y pataleando. A lo lejos, el humo y el fuego oscurecían el horizonte y borraban lo poco que quedaba de su mundo.
Los científicos los llevaron a una instalación secreta y experimentaron con ellos, intentando poner a prueba su resiliencia y explorar sus mentes. Wanda gritaba en pasillos estériles mientras la obligaban a presenciar cómo su hermano se sometía a pruebas brutales. Durante meses, las gemelas resistieron, su voluntad de sobrevivir fue su única defensa contra los horrores que les infligieron. Fue en este lugar infernal donde Wanda sintió por primera vez el despertar de sus poderes. Sus emociones, crudas e incontrolables, comenzaron a manifestarse de formas extrañas. Objetos que se movían sin tocarlos, luces que parpadeaban con su ira. Los científicos de Hydra se dieron cuenta y la presionaron aún más en sus experimentos. Y entonces, una noche, los muros de la fortaleza temblaron. El ataque llegó sin previo aviso. Los agentes de Hydra se apresuraron a responder mientras el suelo bajo las instalaciones temblaba. Las alarmas sonaron y la estructura metálica del edificio crujió como si estuviera viva. En medio del caos, Wanda y Pietro se acurrucaron en su celda combinada, presenciando cómo las barras de acero se retorcían y mataban a quienes los torturaban. Del humo y el fuego surgió una figura vestida de rojo y púrpura, con un yelmo cubriendo su cabeza. Sus manos abiertas dominaban el metal, doblándolo a su antojo. Los guardias abrieron fuego, pero sus balas no alcanzaron su objetivo. La mano de Magneto se movió rápidamente y los proyectiles se dispararon de vuelta y atravesaron a los agentes, matándolos instantáneamente. Las armas de los agentes de Hydra fueron arrancadas de sus manos y convertidas en pedazos inservibles. Con otro gesto, Magneto usó esos restos para formar cientos de fragmentos metálicos afilados. Simplemente los disparó contra los agentes, matándolos sin esfuerzo. Al llegar junto a los gemelos, se arrodilló para recibir sus miradas aterrorizadas. Ya están a salvo, dijo en voz baja pero firme. Estoy aquí para sacarlos de este lugar. Wanda se aferró a Pietro, con los ojos abiertos llenos de miedo y asombro. ¿Quién eres?, susurró. Un amigo, respondió Magneto. Su mirada se suavizó al mirarlos, viendo ecos de su propio pasado. Su familia destrozada, su infancia robada por la crueldad. Y alguien que sabe lo que es perderlo todo. Los guió fuera de las instalaciones, con su poder protegiéndolos del caos de su ataque. Cuando salieron de las instalaciones, la base de Hydra estaba en ruinas, sus oscuros secretos enterrados bajo los escombros. Llevó a los gemelos a un refugio seguro, una cabaña remota donde pudieran recuperarse. Pietro sanó rápidamente. Su energía juvenil desafió el trauma sufrido. Wanda, sin embargo, permaneció retraída, y sus nuevos poderes se manifestaron en estallidos de energía incontrolable. Tienes un don, le dijo Magneto una noche, sentados junto al fuego. Pero es peligroso dejar que te controle. Debes aprender a manejarlo, a someterlo a tu voluntad. Yo no pedí esto, dijo Wanda con voz temblorosa. Solo quiero recuperar a mi familia. La mirada de Magneto se ensombreció, y unas sombras se reflejaron en su rostro. No podemos elegir las cartas que nos tocan, Wanda. Pero sí podemos elegir cómo usarlas. El mundo no será amable contigo por lo que eres. Debes ser más fuerte que él. Con el tiempo, se forjó un vínculo entre ellos. Magneto se convirtió en mentor y figura paterna para los gemelos. Les enseñó a aprovechar sus habilidades con la ayuda de otros mutantes. Para Wanda, sus lecciones fueron duras, pero necesarias. Vio su potencial y la animó a aprovecharlo, sabiendo que su poder algún día podría superar el suyo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Wanda percibió una distancia en él. Una barrera que había construido alrededor de su corazón. Chapter 79. Magnetos Plan. Magneto vio a Mística irse y luego volvió su atención a Wanda. Su voz era fría y controlada. Solo el tiempo lo dirá, hijo mío. Pero he visto a muchos héroes ascender y caer, con sus sueños de un mundo mejor aplastados bajo las botas de la opresión y el miedo. Incluso aquellos con las mejores intenciones se dejan llevar por el peso de su propio poder. La humanidad no tiene capacidad para la grandeza. Su destino quedó sellado en el momento en que conocieron los poderes de resurrección de Aaron. Eventualmente se destruirán a sí mismos, de una forma u otra. Wanda frunció el ceño ante el veneno de sus palabras, pero no pudo refutar su argumento. Desde que lo conocía, Magneto siempre había hablado de la raza humana con desdén. Su creencia de que estaban intrínsecamente predispuestos a la violencia, la intolerancia y el odio nunca había cambiado. Los veía como una amenaza que había que contener, que había que mantener a raya de los mutantes, los verdaderos herederos del mundo. Se dirigió a una mesa donde había un tablero de ajedrez, con las piezas dispuestas a mitad de partida. Ven, dijo. Juega conmigo. Wanda se acercó a él y se sentó. Estudió el tablero un momento y luego movió un peón. Juegas al ajedrez como vives tu vida, comentó. Siempre 5 pasos por delante, siempre dispuesto a sacrificar piezas para lograr tu objetivo. Es un juego de estrategia, respondió Magneto, moviendo su pieza. Y el objetivo es ganar. ¿Qué pasa cuando no queda oponente?, replicó ella, capturando a su caballo. Nadie que desafíe tu voluntad. ¿Qué harás entonces?
Magneto estudió el tablero con expresión indescifrable. Siempre habrá alguien que desafíe mi voluntad, Wanda. Así es el conflicto. Un bando siempre se alza y el otro cae. Y quiero asegurarme de que nunca sea yo. Su mano se cernía sobre una torre, y luego la movió para capturar el alfil de Wanda. Jaque mate, dijo con una leve sonrisa. Nunca dejes que el sentimentalismo te distraiga de la victoria. Wanda asintió, reconociendo su derrota. Pero al mirarlo, vio un leve rastro de tristeza en sus ojos. Era un atisbo del hombre que una vez fue, un hombre que conoció el amor y la pérdida, y que llevaba las cicatrices de ambos. ¿Qué hay de Jean Grey?, preguntó de repente. ¿Encontraste a alguien que pueda con ella? Has malgastado demasiados recursos solo para atraparla y has fracasado una y otra vez. Ni siquiera lograste encontrar a Quintavious Kire. Quizás debería intentarlo. Ella es poderosa, admitió Magneto. Pero tú también lo eres, Wanda. Tu potencial aún no se ha desarrollado por completo. Una vez que lo hagas, nadie se interpondrá en nuestro camino. Wanda lo miró a los ojos con expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo vas a darme esa excusa para retenerme aquí? Magneto levantó los ojos y la miró. Sí. Puedo leer tus pensamientos, dijo Wanda con una sonrisa fría. Puedo leerlos todos, pero te respeto lo suficiente como para no entrometerme en ellos. Entonces, ¿cuánto tiempo, padre? ¿Cuánto tiempo me tendrás encerrada aquí, apartada del mundo, apartada de los humanos? Hasta que sepa que puedes controlar tus poderes, respondió Magneto con serenidad. Tus emociones están ligadas a tus habilidades, Wanda. Te hacen impredecible y peligrosa. Ya perdí a mi familia, no los perderé a ti ni a Pietro. Pero supongo que ya sabías lo que hay aquí dentro. Se tocó la frente. ¿No podrías confiar en mí al menos una vez? Ya no soy una niña pequeña, dijo Wanda, poniéndose de pie. Puedo cuidarme sola. Y no volveré a perder el control así. Magneto la vio alejarse. Al llegar a la puerta, le dijo en voz baja. Bien. Vete. Olvídate de Jean. Quiero que te concentres en Aaron. Toda la información que tenemos sobre él es inútil ahora mismo. Investígalo. Encuentra sus debilidades, fortalezas o cualquier información que nos ayude a comprender sus poderes o su carácter. Quiero saberlo todo sobre él. Y ten cuidado ahí fuera. Lo intentaré, dijo Wanda, saliendo. El espacio a su alrededor empezó a ondularse y ella desapareció en el aire. Magneto miró fijamente la puerta con expresión indescifrable. Luego, se giró para observar el tablero de ajedrez, con la mirada fija en la reina blanca. Era una hermosa pieza, tallada en marfil y pulida hasta un acabado reluciente. La levantó de su lugar y la sostuvo en la mano, admirando su artesanía. Luego, reorganizó las piezas en el tablero y las colocó como estaban antes de que Wanda jugara. Los peones están en su lugar, sonrió, tomó el diminuto dispositivo que llevaba pegado al lóbulo de la oreja y lo colocó sobre la mesa. Era un dispositivo especial creado por alguien con habilidades tecnológicas de alto nivel. Impide que el usuario revele sus pensamientos y los oculte con falsos. Solo funciona con telépatas por debajo del nivel Omega, pero para Wanda, que apenas ha arañado la superficie de su verdadero poder, fue suficiente para engañarla. Los alfiles están listos, los caballos están listos para cabalgar. Pero para ganar una guerra, tomó la reina. Hay que sacrificarlo todo. Incluso si eso significa perder la reina. Colocó la reina blanca frente al rey negro y suspiró. Lo siento, Wanda, pero hay que hacerlo. Magneto sacó su teléfono y marcó un número privado. Tras unos timbres, una inquietante voz femenina respondió. ¿Sí? Es hora, dijo Magneto. Pietro debe morir a manos de Aaron. Haz lo que sea necesario para que así sea. Dalo por hecho, respondió la voz. ¿Pero estás seguro de que es necesario? Es la única manera de ayudar a Wanda a liberar su verdadero potencial. La muerte de Pietro despertará su poder latente, convirtiéndola en una fuerza imparable. Se convertirá en nuestra mayor arma contra la humanidad y, una vez que se desate el caos, capturarás a Rogue y me la traerás, dijo Magneto con una sonrisa burlona mientras colgaba la llamada. Sala de control. Mystique estaba sentada en la sala de control. Vigiló a Eric durante un rato tras notar un cambio en él. Miraba la pantalla mientras la conversación de Magneto se repetía en su mente. Pietro debe morir. Las palabras le revolvían las entrañas como veneno. Conocía a Eric desde hacía años, lo había seguido por los caminos más oscuros, pero esto era diferente. Se recostó en su silla, tamborileando suavemente con los dedos sobre la consola. Desde que estuvo a su lado, confió en su juicio y creyó en su visión de un futuro mutante. Pero sacrificar a Pietro, un niño al que había visto crecer, un joven que aún conservaba fragmentos de inocencia en un mundo que lo había despojado de tanto, era impensable. Los dedos de Mystique se cernían sobre las teclas de la consola. El sistema de red le daba acceso a todo. Comunicaciones, planes, archivos, incluso archivos ocultos que Magneto creía que nadie más podría alcanzar. Presionó algunas teclas, abriendo registros cifrados de actividad reciente.
Si iba a actuar, necesitaba comprender el alcance completo de los planes de Magneto. Mientras examinaba los datos, Mystique no podía quitarse la sensación de que Eric llevaba un tiempo sumido en una espiral. El antiguo Magneto, al que había seguido sin dudar, tenía un propósito, un fuego que ardía con claridad y convicción. Pero este Eric parecía consumido por la desesperación, un hombre dispuesto a destruirlo todo, incluso a su propia gente, para lograr sus objetivos. Abrió un archivo seguro. Contenía un correo seguro enviado por alguien a través de un canal imposible de rastrear. El despertar de Wanda detonante requerido. Pérdida personal significativa. Mystique sintió un nudo en el estómago. Él no solo estaba planeando la muerte de Pietro, la estaba orquestando para manipular a Wanda, convertir su dolor en un arma y desatar el caos que tanto necesitaba. Apretó el puño. No era así. No podía ser. Intentó rastrear al remitente, pero no lo logró. Quienquiera que enviara el mensaje debía conocer el poder de Wanda. Así que, o era alguien que podía sentir o ver el poder latente, o alguien muy familiarizado con Wanda, como Hydra, quien había realizado innumerables experimentos con ella. ¿Será posible? Los ojos de Mystique se abrieron de par en par al pensarlo. ¿Pero qué quiere de Rogue? Se levantó y empezó a caminar por la habitación, agobiada por el peso de la decisión. Si permanecía callada y permitía que el plan de Magneto se desarrollara, Pietro moriría y Wanda quedaría destrozada de una forma irreversible. Pero si actuaba contra Eric, lo arriesgaba todo. Su ira, su posición, la fragil unidad de su causa. Pensó en Pietro, su sonrisa arrogante y su inquebrantable lealtad a su familia. Pensó en Wanda, luchando bajo el peso de las expectativas y el poder que apenas comprendía. Luego estaba Rogue. Mystique recordó a esa chica solitaria, que siempre se mantenía alejada de los demás por miedo a lastimarlos debido a su poder. ¡Ay! Y entonces pensó en Magneto, el hombre al que una vez había admirado, pero que ahora apenas reconocía. Tras respirar hondo, Mystique tomó una decisión. No dejaría morir a Pietro. Mystique sabía que no podía enfrentarse a Magneto directamente. Era demasiado poderoso, estaba demasiado arraigado en su propia narrativa. Así que el único que le vino a la mente fue Charles. Después de todo, fue Charles quien le enseñó a usar sus poderes, quien le enseñó a usarlos para algo productivo. Si alguien podía detener a Eric, era él. Necesito salir de esta isla. Chapter 80. A Savior's Curse. Una semana después ha pasado una semana desde el ataque a Nueva York. Ahora por fin puedo despedirme de mi sueño de una vida tranquila y divertida. Ya no aguanto más. Entre la multitud que corea mi nombre afuera de la escuela y el aluvión interminable de entrevistas a las que me niego a asistir, me siento a punto de estallar. Jin no deja de recordarme que mantenga la calma, pero ¿quién demonios puede mantener la calma con esos seguidores de cultos apiñados afuera? No puedo lavarles el cerebro a todos. La Fuerza Fénix, el supuesto don cósmico, ha arruinado cualquier posibilidad de normalidad que me quedaba. Y no son solo los forasteros. Los estudiantes de la escuela actúan como si fuera un semidios caminando entre mortales. Jubilee no hace bromas, Pixie se esfuerza demasiado por fingir que no existo, e incluso Logan, de entre todos, se guarda su habitual sarcasmo para sí mismo. Es asfixiante. Jin dice que es porque me tienen miedo. Vieron lo que podía hacer. Pero no tuve opción en ese entonces. Tuve que salvarlos. No lo pensé bien. Simplemente, pasó. Ah, la cita con Gwen también se canceló porque el lugar donde nos veríamos quedó destruido. Mi nueva casa también quedó destruida. Y para colmo, malditas sectas. Esos imbéciles están creando sectas y se hacen llamar hijos de Aaron. Yo me pregunto, ¿qué demonios? Por no hablar de los constantes desvaríos de Dios y el Salvador, el mensajero de Dios, por último, estaba Lady Muerte. Su obsesión conmigo era bastante intensa, pero peligrosa. Rayos. A estas alturas, ni siquiera quiero volver a usar la Fuerza Fénix. En cuanto a Shield, bueno, no tengo ni idea. No he conocido a Anne hasta ahora. Suspiro. En definitiva, mi vida se ha convertido en un infierno. Aunque pudiera encontrar un poco de paz y tranquilidad, sé que volveré a oír lo mismo. Adiós a mi vida tranquila. Abrí la palma de mi mano e invoqué el nuevo poder que absorbí de ella. Es como una llama púrpura con una neblina negra que gira a su alrededor. Es fácil de controlar por ahora y es terriblemente fría. Incluso con mi poder de hielo, pude sentir el frío que desprendía la llama. Lady Muerte la llamó aura de muerte. Y estoy bastante seguro de que no tengo que explicar qué hace. Bueno, quería probarlo de todas llenas. Así que tomé una botella y la puse sobre el escritorio. Bien, allá vamos, me dije mientras extendía la palma, cubierta de aura de muerte, y, como la Fuerza Fénix, surgió con naturalidad. La disparé hacia la botella. La botella se desintegró inmediatamente. ¿Qué? Parpadeé, viendo cómo se dispersaba el polvo. No esperaba que funcionara con cosas inertes, considerando su nombre. Era una pasada. Akai. Dije bromeando mientras desintegraba el reloj de pared.
Estoy casi seguro de que esa sonrisa burlona se dibuja en mi cara ahora mismo. Me pregunto qué tan poderoso soy ahora. Esto es realmente emocionante. Me acerqué a la ventana y miré afuera. Sí, esos molestos sectarios están merodeando por la escuela incluso en plena noche. Rayos. Váyanse. Mis ojos se posan en el pequeño espejo junto al tocador. La habilidad de Azazel, cierto. Giro los hombros, dejando que la familiar sensación de sus poderes metamórficos me invada. Mi rostro se transforma, mis rasgos se funden en algo irreconocible. Ojos verdes en lugar de castaños, cabello más corto, mandíbula más ancha. Para cuando termino, parezco alguien capaz de mimetizarse con la multitud sin siquiera mirarme. Perfecto. A continuación, la teletransportación. El poder de Azazel es directo y eficiente. Un crujido llena la habitación mientras un tenue resplandor rojo me envuelve. Imagino la estación de metro más cercana. Un salto, y estoy fuera. Al aterrizar, hace frío, está húmedo y vacío. El zumbido de las luces fluorescentes resuena débilmente. El andén está desierto, tal como esperaba. Ni fanáticos, ni reporteros, ni curiosos. Solo silencio. Dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Finalmente. El tenue resplandor de una farola parpadeante parecía un poco siniestro, ¿sabes? De esas películas de terror, y el aire era frío. Lo sé, tengo poder. Solo por hoy, quiero sentirlo todo. Solo quiero dar un paseo. La zona estaba inquietantemente silenciosa, la clase de silencio que sigue a la devastación. La ciudad aún se recuperaba del ataque Chitauri. Las cicatrices de esa batalla se extendían por cada manzana, visibles en los edificios derrumbados, los escombros a medio limpiar y las imponentes grúas trabajando toda la noche. Las calles estaban llenas de barricadas temporales y maquinaria de construcción. Andamios improvisados se aferraban a los restos de los edificios, con sus estructuras esqueléticas extendiéndose hacia el cielo. Algunos equipos de construcción seguían trabajando a pesar de la hora, con sus reflectores proyectando largas sombras sobre los escombros. Mientras caminaba, vi varias tiendas temporales instaladas en las zonas despejadas. No eran nada del otro mundo, solo unos cuantos carritos y puestos que vendían bebidas calientes, artículos básicos y cualquier producto que sus dueños pudieran encontrar. Una tienda tenía un letrero pintado a mano que decía café caliente y sándwiches, paga lo que quieras. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el tenue olor a ceniza y polvo que flotaba en el aire. Un vendedor de mediana edad, con el pelo canoso, estaba detrás de uno de los carritos, sirviendo café a un par de obreros. Parecían tan cansados como yo, con el rostro manchado de mugre y agotamiento. El vendedor levantó la vista al acercarme. Entrecerró los ojos brevemente antes de suavizarlos. Debió haber notado algo familiar en mí. ¡Ay! No, solo estoy siendo paranoico. Me hizo un gesto con la cabeza y señaló su carrito. ¿Café? ¿Un sándwich? Su voz era áspera, pero había amabilidad en su tono. Dudé un momento antes de asentir. Café. Solo. Vertió el líquido humeante en una taza desportillada y me la entregó. ¿Tuviste una noche difícil? Algo así, murmuré, envolviendo la taza con las manos. El calor se filtró en mis dedos, un marcado contraste con el frío del aura de la muerte que aún me rondaba la mente. Le pagué. El vendedor me observó un segundo. ¿Eres uno de esos voluntarios? Los que ayudan a limpiar después de, ya sabes. Negué con la cabeza. No, solo estoy de paso. Gruñó, comprendiendo. Bueno, sea lo que sea que te traiga por aquí, cuídate. La ciudad sigue siendo peligrosa de noche, sobre todo con todas las cosas raras que pasan. Gracias. Bebí un sorbo de café. La amargura me asentó en el momento. Mientras estaba allí, un ruido sordo llegó a mis oídos. Un sonido lejano de maquinaria pesada, probablemente las grúas retirando escombros. Pero por debajo, percibí algo más. Voces. Furiosas, desesperadas, demasiado cercanas para mi consuelo. Giré ligeramente la cabeza, agudizando mis sentidos. A la vuelta de la esquina, un grupo de personas discutía, con palabras ásperas y frenéticas. No pude entenderlo todo, pero una frase me llamó la atención. Hijos de Aaron. Sentí un nudo en el estómago. Aquí tampoco. Dejé el café en el carrito y murmuré un rápido agradecimiento al vendedor antes de dirigirme hacia las voces, manteniéndome en las sombras. Al asomarme por la esquina, vi a un pequeño grupo de personas apiñadas, con los rostros iluminados por el resplandor de un altar improvisado. En el centro había un dibujo tosco de mí. Mi rostro, rodeado de llamas, con las palabras Salvador de la humanidad garabateadas debajo con lo que parecía pintura roja, o algo peor. Una de ellas, una mujer de ojos desorbitados y un abrigo andrajoso, hablaba con fervor. Él es nuestra esperanza, nuestro guía. Aaron nos conducirá a la salvación. Debemos difundir su palabra. Otra persona, un hombre más joven, parecía menos convencida. ¿Pero y si no quiere esto? ¿Y sí? La mujer lo interrumpió, alzando la voz. No importa lo que él quiera. Es lo que el mundo necesita.
Sentí un dolor de cabeza inminente. Esto era más que ridículo. Esta gente no me conocía, no sabía del caos que apenas lograba contener. Y, sin embargo, allí estaban, construyendo santuarios y coreando mi nombre. Entré en la luz. Mi apariencia alterada me impedía ser reconocido de inmediato. ¿Qué demonios están haciendo? Pregunté con voz cortante. Se quedaron paralizados, girando la cabeza hacia mí. La mujer entrecerró los ojos. ¿Quién eres tú para cuestionar nuestra fe? Solo soy alguien que piensa que adorar a un extraño al azar en medio de una ciudad en ruinas es una idea terrible, respondí. El joven dudó, mirándonos a mí y a la mujer. Quizás tenga razón. Quizás estemos, silencio. Ladró la mujer, con un fervor cada vez mayor. El poder de Aaron es innegable. Ya has visto lo que puede hacer. Usé mi telepatía para enviarlos de vuelta a casa. Váyanse a casa. Dije con tono autoritario. Me miraron con los ojos muy abiertos antes de asentir y marcharse. Solté un suspiro y abandoné el lugar.